a todos los que están del otro lado. Enos aquí en una nueva noche de futsal. Les agradecería que me comuniquen si está todo bien, si se escucha, si no me escuchan. Estamos transmitiendo en vivo en canal de YouTube, Asturiano Futsal. Avísele a mamá, papá, hermano, amigo, cuñado, abuelo, abuela, todos los que estén ahí, para poder vivenciar esta nueva noche entre todos. Bien. Vas a nombrar las jugadoras citadas de nuestro querido equipo visitante Pacífico Futsal Femenino, claramente. Citadas de la primera división tenemos a Violeta Reques, Micaela Machuca, Vanina Cuevas, Delfina Fernández, Natalia Carapezza. Cualquier cosa, si lo digo mal, me vuelven a corregir. Delfina Linares, Nuria Moraut, Florencia Camil, Sofía Cagnoni, Lucía Bernarde y Diana Gómez Fretes. Cuerpo técnico, tenemos como DT a Juan Navarro, Florencia Fava como kinesióloga, Rodrigo Freire, el PF, Rodrigo Zapala y Julián Selye. Las citadas del centro asturiano son en el arco Jessica Elía, Andrea Gómez, Belén Bianchi, Anita Ciata, María José Gambande, Florencia Campos, Arminda Benítez, Natalia Negro, Natalia Arce, Melody Geller, Joana Chamorro, Milenka Sánchez, Victoria Rodríguez, Celeste Muñoz, Lucila Porto y Florencia de Andrea. Las dirigidas de Agustín Polisiquio. Bien. Ha pasado toda la jornada de inferiores hasta llegar a esta primera división. Los resultados fueron 5-3, la tercera, la cuarta 4-1, la quinta 3-2. Todos los resultados a favor de Pacífico y vamos a ver si logramos revertir la situación con la primera. Acuérdense, pueden mirar este vivo directamente desde el link. Queremos que sepan que también a la vez de este partido estamos jugando con nuestra liga de primera liga. Y están jugando en la zona de Lanús contra el Club Podestá. Así que tenemos partidos en simultáneos de todo el asturiano en todo el país. No hace mucho en todo el país. Bueno, nada, estamos acá por comenzar. Charla de Pacífico por allá. Charla de asturiano por acá. El juez tira la orden para que esto empiece. Y yo me voy a transformar en, no sé, en alguien que va a tener que estar de un lado o del otro. A ver ahí. Vamos a perder 1 metro de abajo. Pero ahora vamos a ver si lo solucionamos. No, está bien, poder se puede. Bueno, queremos agradecer a nuestros queridos sponsors apostando por el futsal femenino. Ya los deben conocer y se deben haber ya suscrito a todas sus redes. Los que hacen posible que esto siga creciendo y que le demos ese empujón que necesitamos al futsal femenino para que esto siga adelante. Bien. A ver. Pacífico ya sale acomodado. Las chicas no tienen número en la espalda, sí, así que están jugando, estimo, con un entrenamiento, así que no voy a poder deleitarlos con los nombres porque no me lo voy a acordar y no sé quién es. O sea, no sé quién es quién. Tengo la lista de nombres, pero hasta que me sepa hacer algo.
Bueno, recordamos que las citadas de primera que están jugando, ¿sí? En estos instantes en primera liga, las voy a nombrar. Vamos con la única. Fueron a jugar nuestras jugadoras Camila Mamone, Laura Romano, Pamela González, Bettina Becker, Florencia Fernández, Dali Lanás, Gisela Grosso, Yamila Purvis y Valeria Muraciole. Después comparto la otra tira. A ver si encuentro la lista. Tiki, 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 tiki. ¿Sí? Oh. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Tengo acá a mi compañera que está llegando, dándolo todo. Ya sé qué puedo hacer. Ya se me ocurrió. Ahora hagamos, está la Astur ahí. Hay que guardar todo. Esto arranca, señores. Bien, vamos con primera liga. Sí. Trinidad Cubeli está jugando contra Podestá, Candela González, Marlene Kliger, Eugenia Lafer, Diana Truco, Romina Lijapetzi, María Lozano, Agostina Perino, Soledad Damiano, Micaela Evans, Natalia Arisi, Lucia Palumieri, Romina Lijapetzi otra vez y Gisela Grosso. Están jugando contra el club Podestá toda nuestra fecha de primera liga. Arranca esto nomás. Voy a convertirme para tratar de transmitir todo sin que para que se vea. A ver, a ver, a ver. A ver si esto sale. Estamos para arrancar. Estamos para arrancar. Empezó el partido nomás. Toca Pacífico para atrás con su cierre. Vuelve con su bala. Piensa, vuelve para jugar para atrás. Juega Melo para atrás. Vuelve con Flor. Con Campos, mejor dicho. Bien. Bien, el cuarteto inicial de Asturiano cuenta con Florencia Campos, Victoria Fernández, que luchando contra viento y marea, pegó con la zurda y no entró. Melody Geller y la doctora Belén Bianchi en el cierre. Sale Andrea, golpea a Flor. Piden piso, pero ¿hay piso? No hay piso. Bien. Piden otra pelota. Está media desinflada. A la bolsa de pelotas se ha dicho a elegir una nueva. Yo quiero una inflada. ¿Vos qué querés? Yo una desinflada. Siempre lo contrario. Siempre para el otro. Es la idea. Muy bien. Vuelve Pacífico a armarse. Esto es lateral de ellos. Por un lado para el otro. Por un lado para el otro. Bien. Lateral que sale. Va Flor, se queda sin cancha. ¿Cómo va esto? Mira. Esto está a pocos minutos de empezar. Gracias, Agus, por seguirnos. Va 0-0. Esto recién inicia. Roba Belén. Va para adelante la señorita Bianchi. Juega con Vicky. Se queda ahí. Rasguñando ese primer palo. Se vuelve a acomodar. Florcita atrás. Bien, Vicky recupera. Quiere jugar por arriba, no puede. Vuelve a abrir. Bien, Belén, va para adelante. Esperemos que remate de zurda. Me gusta para rematar. Pero buscó el pase con la señorita Campos. No se entendieron. Se fue para afuera. Para afuera nomás. Y esto sigue 0-0 en los primeros 3 minutos de juego. Aproximadamente. 3 minutos.
3 minutos aprox. 2:30. No, aprox, no, 3. Ahora voy a estar más atentas con los resultados. Los errores se aprenden. Totalmente. Juega para atrás, no se entiende la jugada y esto vuelve a salir para afuera. Lateral. Bien. Vuelve a jugar Melo. Pasa con la señorita Campos. Victoria vuelve a rejugar. ¿Le pegará? Prueba de afuera. No llega. Bien. Debajo de los 3 palos se encuentra la señorita Andrea Gómez. No lo dije, perdón. Pide con voz clara que vuelvan, que no se queden arriba. Pero la presión es alta. Sale tocando. Va para Pacífico, voy a tocar con el pie en medio. Juega con su ala. Pone el cuerpo Melo y esto es lateral para Asturiano. Quiera la señorita Geller. Muy bien, me llega por cucaracha que la única ganó 3-1, Luna. Muy bien, es un buen resultado, es la primera fecha de Primera Liga. Siempre sirve bien un triunfo para... Siempre sirve bien una para... Siempre sirve. Arranca o no arranca. Siempre arranca. Con cucaracha. Limpia la jugada. No vamos a sostener esto nunca, o sea, lo sabemos. Así perdemos plata. Claro. Y deja pasar la pelota, Mamelo. Bien, hace rebotar en la jugadora de Pacífico y esto se va por la línea de fondo. No. El referee no opina lo mismo. ¿No? Pelota le tiene cierre, juega con su ala. La presión de Belén da efecto, la tiene ella. Pégale vos, Belú. Buenísimo. Linda pared que Melo llega a interceptar. Va para adelante. Pienso de vuelta y lo tira para atrás. No llegó Victoria. La señorita Rodríguez se queda lamentando. Busca tercer carril. ¿Llega el pase? Llegó. Tercer carril. Búsqueda. Esa pared. Segundo palo. Llega la jugadora de Pacífico y esto es 1-0 a favor del visitante. La señorita ha hecho el gol. Eso. Fue una linda jugada, Luna. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que Fruna la rompe. La rompe toda. Me gusta que me acompañes con esas cosas. Agarra la remera. Esto no pasa. ¡Gol! ¡Gol! Da la ventaja. Da la ventaja y esto es 1-1. ¿Para qué tengo que hacer todo? Así. Así. Y ahora. Así, asá. Así. 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 Ahí. Ay, pará. No, bueno, no pasa nada. Golazo de la señorita Campos. Luna, ¿qué opinas? Cuéntame. Bien Florencia, bien Florencia. Nos pidieron desde la coordinación de redes que sea por apellido. Ah, pero vos no sabés los apellidos. No. Bueno, entonces está bien. No, está bien. Está bien, no, está bien. Y si no, siempre puedo... Bien, ¿no? Bien, bien, me gusta. Estamos... Golazo de Campos. Bien. Tremendo jugadón. Jugadón hermoso. Se fue sola.
La quisieron agarrar y no pudo. Estamos completamente de acuerdo con Oyarzún. Oyarzún. Bueno, bien. Mamelo busca el pase. Bien posteando la jugadora. Bien Florencia pidiendo la presión. Le piden a Melo que vuelvan. Entra la señorita Natalia Arce, alias la China, en juego por esta banda izquierda. Bien, volvemos a entrar en sistema. Se va con Belén. ¡No! Primer palo afuera. Casi la doctora llega a meter uno de zurda. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Siempre hay que llegar a ese segundo palo. Entra la señorita de Andrea. Andrea. Nuevo pivot. Andrea. Es que yo estudié muchos años inglés y bueno, nada, este es el resultado. No saber nada, ¿no? Claramente. Va, remátamelo con la zurda, queda corta. ¡Vamos! No, no, de la China presente, me gusta. Yo digo, cuando esto se habilite, podés adherirte al club de fan. Por ahí te piden una módica suma de algo, ¿no? Una birra te piden, ¿no? O un sándwich de milanesa para el ingreso al club de fans. Pero la China vive lejos, no me conviene, no me cierran los números de tráfico. Va Pacífico, vuelve a pensar, usa las manos, va la China, intercepta. Es charlable. Es charlable, muy bien. Va la China, ¿se anima sola? ¿Se anima? Le cortan. Vamos, Lali. Vamos, Lali. Ah, Lali, ahí te está dando lo que, o sea, es un sí, no. No. Claridad. Claridad. Son grises, necesitamos claros. Claro. Bien. ¿Sabes, Luna? Te quiero contar. Igual vamos a relatar este córner a favor del Centro Asturiana. Pega Joa de afuera. Chamo Joa. Chamo Joa. Ay, yo le digo Joa. Yo también. Porque le dicen chamo y le empezó a decir chamo. Claro. Grises. Otra vez en grises. Como quieras. Claro. Como quieras. Bueno. ¿Qué te hace feliz? No, creo que... No sé, lo que me salga primero va a estar bien. A mí me tiene la mesa, me hace feliz. Bien, ha entrado la señorita Anita Ciata. Y la señora Chamorro ha cambiado el cuarteto completo de inicio. En los 3 palos sigue la señorita Andrea Gómez. Bien, bueno, vamos a empezar con una tanda de comerciales, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Cómo lo ves? Bien, Chamo, probando afuera de vuelta. ¿Musiquita? Dale. Estoy esperando. Ay, qué nervioso. Estamos esperando la música. No hay tal música. No hay tal. Bien. Pide altura. Con altura. La Rosalía. Ahí está la canción. Perfecto, ¿viste? Vos que no me tenías fe. Roba, Anita, esto es un contraataque, la agarra Joa. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Tira el pase largo, va de Andrea. Pega, ¿se anima? Sí. Bien. Bien pasando las dos. Se entendieron bien. Va Flor. Corrigen ahí la posición. Agarra remera, pone el cuerpo, Chamo, no le importa nada. Eso queremos. Bueno, bien, paso a contar. Las marcas que acompañan al centro asturiano y que permiten al asturiano futsal femenino que siga creciendo son. Me gustó ese, pero estuvo bien, estuvo muy bien. Vamos de vuelta, a ver cómo sale. Pará. No, que era una muy linda progresión, quería prestar atención. Pero bueno, sigo. Nuestros patrocinadores son Salud Global Farmacias. Pueden seguirlos en sus Instagrams. Bueno, en sus redes sociales en realidad quiero decir. Tenemos un Instagram que es @saludglobal.arg. Y perfecto. Y quiero que sepan que tiene su tienda online, ¿sí? Que es www.saludglobal.com. Puedes entrar, comprar lo que vos quieras. Por internet te llega a tu casa, todo tan simple como un clic de distancia para llegar a ese paracetamol que te va a aliviar el dolor de cabeza. El dolor. Y te va a dar mucha conexión hermosa con pivot. Va Florencia, ahí doblan la marca. Pone el cuerpo Flor.
Logra salir para volver para atrás. Bueno, seguimos. Salud global. Tenemos cosas de bebé y maternidad, cuidado personal, maquillaje, componentes nutricionales, perfumes, fragancias, de todo un poco. La jugada sigue, Florencia se queda pidiendo la falta. ¡Dale, Flor, jugá! Estamos gritando que juegue porque quedó muy... Rezongó mucho. Vamos, hay que seguir jugando. Bueno, de todo podés pedir entonces. Te puedes pedir de todos. Tiene... Desborda por el lateral derecho. Pase al medio sola. Llega la jugadora del Pacífico para meter el segundo gol. Y esto es 2-1. Muy buen remate de Joa, pero se va arriba al capo Covadonga. Bueno, bien. Voy a empezar. Va a amonestar. ¿Qué va a hacer? Ah, no. Pensé que sacaba algo del pechillo. Sale Joa sentida, ¿no? Un dolorcito. Tobillo, rodilla. Ah, sus apuestas. Tobillo. Se agarra la cara. Otra jugadora sentida en el piso. Tenemos dos jugadoras de un lado, de Pacífico del otro. No sé qué fue cara. Fue Cruz. Fue con las manos arriba, no sabemos, se está quejando ahí. Fue cara. Fue frente. Un correctivo. ¿Correctivo de jugada? No sé cómo fue la situación. Entra la señorita. Para nosotras. Cambio de cuarteto. Lucila Porto entró a la cancha. Milenka Sánchez también. Melody Geller. Casual. Ay, la pidió. Fue casual. Lo hizo sin querer. Fue sin querer queriendo, juez. No sea tan así. Bueno. Bien. Seguimos tratando de anunciar a todos nuestros sponsors que hacen que el futsal femenino siga creciendo. Ya nos contaste de la gran farmacia. Salud Global, claro que sí. No sea pavote, sígalo en sus redes. Que con sus envíos a domicilios harán muy feliz a esa persona que siente la necesidad de ir a la farmacia. Va Melo, deja todo. ¡No! Perdón, pibe, perdón, se toca el pecho. Perdón, mala mía. ¿No lo perdonás? No, ni en pedo. Mala Yo lo mía, perdono. perdón equipo, va así. Es humano. Habla acá El con... referee es humano. Se puede equivocar. Está bien, bueno. 2-1. Le canta las faltas el muchacho de Pacífico. Pero bueno. Bien, muchas gracias a Salud Global Farmacias por acompañarnos en este crecimiento del futsal femenino. Muchas gracias. Muchas gracias, fuerte el aplauso. Perfecto. Seguimos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Con estos fríos, ¿sabes qué te voy a recomendar, Luna? ¿Qué me vas a recomendar? Nuestro nuevo sponsor que se ha asociado este año, que es Tromen Argentina. Tremendo Tromen. Tromen Argentina. Te digo el Instagram. Anda a poner arroba. Sí. Sí. ¿Lo tenés? Arroba, dale. Bien. Tromen Argentina. Todo junto. Tromen Argentina.
Así como suena. Listo, siguiéndolo. Bien, ¿y sabes qué? Tiene Facebook también. ¿También tiene Facebook? Sí, buscas en la lupita Tromen, Argentina, y te aparece. Perfecto. Bien, ¿sabes que también tienen canal de YouTube? ¿Canal de YouTube? Sí, donde podés ver todos los productos. ¿Y se llama Tromen Argentina? Y se llama Tromen Argentina. ¡Vamos! También Tromen Argentina. Va tocando Pacífico hermosamente. Casi. Bien. Tromen Argentina. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Hay un Spotify de Tromen, ¿sabías? Me estás jodiendo. Tenemos con las mejores listas para aprender y acompañar. ¿Sabes qué? El querido fuego que Tromen te acerca, te acompaña. Todo, playlist. Todo. Te dan una playlist calor. para que vos, claro, estás Para ahí. esa velada romántica. También. Yo te voy a decir, prendiendo la carne, el asadito de mañana. Va Flor, va con toda su velocidad. ¡Golazo de Florencia! Segundo. ¡Golazo! ¿Lo viste? Lo vi. ¿Lo viste ahí? ¿Lo vio? ¿Sabes Lo qué? vi. ¿Lo ¿Sabes viste? qué? Pero ponete la campanita así cada vez que tenemos el vivo. Lin, 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 No, lin. Hermoso gol de si lo viste, Aplaudilo. aplaudimos. Esto sí se puede. Hermoso gol. Hermoso gol. Yo creo que voy a poner el Spotify de Tromen para ver cómo nos ¿Sabes qué ambienta. quiero? ¿Qué? Que me elijas una canción del Spotify de Tromen para cuando Astur mete gol. Dale, ahora voy a ir a Spotify. Bien, entonces también tienen la web que es www.tromen.com. Les recordamos que Tromen Argentina tiene a disposición hornos y parrillas a gas y a leña, ¿sí? Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Creo que Tromen puede llamarme en cualquier momento, ya con todo lo que estoy diciendo. Bien. Son, Me van a prender fuego, te cuento, desde 1978 es una empresa argentina de expansión. Generan productos exclusivos con innovación, calidad y diseño. Bien, Tromen. Estas cualidades lo ubican como líderes en el mercado. Así que, nada, con el correr de los años ampliaron su línea de productos de calefacción hacia la línea gourmet, siendo pioneros en el desarrollo de parrillas y hornos a leña domésticos para poner en tu casa. Qué rico una pizza. ¿Una pizza? Oh. Bien, y Llama a sigo. Tromen. Llama a Tromen. Llama a Tromen ya. Puedes encontrar productos que son los calefactores y parrillas a leña, a gas y eléctricas, hornos a leña y a gas y accesorios. Bien, vamos a transmitir un poco el partido. Esto es, para Pacífico, un lindo tiro libre. Van a saber qué pasa. Pega, remata el primer palo. Vuela, André. Piden que toca la jugadora, pero para mí pasó limpio. Para mí no toca. ¿Para vos toca? No hubo toque. Una. Ya era hora. Después de 8 partidos. Mal. Una vez teníamos que tocar. Se va al lateral por banda derecha de Asturiano. Banda izquierda para Pacífico. Es de André. Va Andrea. Remata Pacífico de afuera. Pega en Melo. Va Flor. Intenta bajar. Les recordamos a nuestros señores. ¿Qué sería? ¿Televidentes? No, son Vamos a youtuberentes. hacerle fans. ¿Fans? Bueno. Simple. Juguemos simple. No, les recordamos a todos los que nos están mirando. Esto va 2-2. 2 goles de Florencia Campos. Flor, ¿no? Los dos, sí. Chequeamos esa info. Chequeado. Chequeadísimo. 2 goles de... El segundo fue un golazo. Esto es arco para Asturiano. Vuelve a la cancha la señora Rodríguez. Y la China. Busca pelota. Va Flor. Sostiene. Segundo palo para la China que no llega. Bien, Vicky. Quiso tocar de primera. Poco levantada, pero llegó. La doctora ordenando desde abajo. Una pequeña confusión de nombres. Claro, es como que no conoce a las compañeras, pero las conoce. Vámelo. Pasa al centro para Vicky. No logra llegar Vicky.
Perdón, Rodríguez, la jugadora de Rodríguez. Va Andrea abajo. Gómez. Se va por abajo de sus piernas de la jugadora de Pacífico. Otro córner. ¿Quieres jugar? El juez entra, olvídate. Le das una posibilidad, una chance y ya está ahí. Aquí remate esquinado. Vuelve a jugar para atrás. Pide paciencia desde el banco. Vuelve a tener el ala. Juega para atrás. Pacífico se vuelve a armar. Busca el filtrado. Lo encuentra. Conexión con pivot. Agarra la china. Se agarran ropas. Se agarra todo. Como que le gustó un poco la pechera. Se la quiso pedir prestado. Está buena la pechera. Debe estar limpia. Olor a víveres. No, estamos perdiendo plata como en la guerra. No, pará, que acabo de decir Tromen cada 5 segundos. Tromen. El que no dice Tromen. Saca la china, juega para atrás. Se la pasa a Bianchi. Va Melo. La china acomoda. Reestructura. Pase sola, remata el arco. Bien, Andrea Gómez saca esa pelota. Por el fondo de la cancha, esto vuelve a ser córner. Del lado derecho de Pacífico. Lado izquierdo para Asturias. Ahí la vemos a Chamo recuperada. Salió con un dolor, pero... La peinó. Le acomodó un pulmón. Un par de ideas. Vale, el segundo palo. Agarra Vicky. Si se va sola Vicky puede. Juega para arriba. Sí, Vicky. Pídense para atrás, juega. Va Belén. Y esto no fue el tercero para nosotras, pero estuvo muy cerca. Y va el tercero. No, el taco no. Hace la personal. Faltó Piti Martínez. Sí. Pídense el brazo, va la china. ¿Remata o no remata? ¿Qué busca? Sí, busca el puntinazo, no le salió. Mordidita. Cubre la pelota Pacífico. No se va. No se fue. Llegó a rebotar en Vicky la pelota. Perdón, en la señorita Rodríguez. Perdón, no. Discúlpenme. Minuto pedido por Pacífico. Bueno, y voy a aprovechar para seguir con lo que te venía contando, Lunita. Sí, por favor, seguí. Dale, yo sigo. No, yo también. Queremos agradecer a Trofeos y Medallas Poli. Gracias. Nuestro patrocinador, que es muy difícil esa palabra. Ahora más veloz. No puedo. Patrocinador. ¡Ay! Muy bien. Pará, esto es Trofeos y Medallas Poli. Seguilos en Instagram. Dale. Ahí que estás con el celu. Arroba Trofeos y Medallas Poli. Uy, relago. Trofeos y Medallas Poli. Con doble L, ¿no? Con doble L, claro que sí. Bien, Trofeos y Medallas Poli. ¿Y sabes qué? He empezado a ver todas sus creaciones. Lo que hace son fabricación de trofeos, medallas, plaquetas y artículos, todo lo que es deportivo, ¿sí? Hacen envíos, ¿sabes qué? A toda Argentina. Para todos los deportes también, ojo, no es solo fútbol, no es solo vóley, no es solo todos los deportes. Y para todas las necesidades, o sea, si vos tenés una necesidad puntual, ellos te lo hacen. Organizas un juego, no sé. Medallas Poli. Organizás La kermés. Trofeos y Medallas Poli. El Family Day. Trofeos y Medallas Poli. Al bowling. Todo eso con Trofeos y Medallas Poli. El cumple. Mirá, placa de todo tipo, ¿viste? Para placa profesional, lo llamas a ellos. Me recibo y llamo. Claro, querés una plaquita tipo homenaje de los 100. Cuando metas el 101 gol con el Asturiano, le pedís una plaquita de homenaje. O el primero. Está bien, todo vale. Bien, lateral para Pacífico, esto vuelve a rodar. Vuelve una noche de futsal. Juega con su ala Pacífico. A la derecha, vuelve el cierre. Cierre, ala. Sigue progresando esto, cierre. La centinela. Progresa, Pacífico, pega afuera, no. Frena la jugada. Vuelve para atrás. Queda Belén arriba. En el viaje de pelota. Va la presión Vicky. Ay, tengo que decir apellidos, me olvido. Va Andrea, deja pasar la pelota.
Es que es muy difícil. Tienen que estar acá. No podés decir patrocinador, no voy a Uf, esperar pará, que diga. pará que lo voy a leer de vuelta. Pará, dame un segundo. No, sin leer. Gracias a nuestros patrocinadores. Bien. ¿Estuvo mejor? Un poco ¿Un más poco de más? gracia. ¿Un poco más? Sí. Ahora sí lo vos. Patrocinadores. ¡Ay! ¡Qué buena soy! Mal. Por eso estás con la cámara, ¿vale? Te saco el puesto. Olvídate. Ese laburo. Yo no. No, mejor No, me callo. no. No, ¿Me empujás acá? ¿Qué? Puede ser un accidente. Qué pareja. Bueno, bien. Vuelve Pacífico a jugar, toca, mueve la pizza. Va Victoria. Sí, Va la China. sí. No, pensé que era la China y era Chamo. Chichamo. Chichamo. No puedo ser patrocinadores rápido, ustedes quieren que diga China Chamo. Lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Es que Cuando querés, quieren podés. puedo. Es que me pasa en la vida misma. En todo momento. Entonces, Va Chamo, vale. agarra. Juega por arriba. Le pega. Le pega en la cara a la jugadora. Fair play. Fair play ante todo. Recordamos que esto es un amistoso para la puesta a punto de lo que va a ser el torneo. Que arranca, ¿sabes cuándo? ¿Arranca o no arranca? Arranca, siempre arranca. ¿Sabes con qué arranca? ¿Con qué? Con Tromen siempre arranca. Vamos, Trome. Escúchame, arranca la semana que viene La y semana es. que viene. Sí, vamos de visitantes contra Sportivo Barracas, allá. Sportivo Barra. Sportivo Barracas. Así que nada, muy contentas de empezar el torneo que ya arranca en Semana Santa. Así que si tenías planes para Semana Santa, Cancelalos. no, pero andate a Barracas. O no, míralo por YouTube, porque vamos a tratar de transmitirlo siempre. Tenés la campanita prendida. Olvídate, ¿te suena? El Astro juega. El Astro juega. Bueno, la China agarra a Bianchi. Juega con Chamo. Cruza, pasa por atrás. Van las dos ofertas de la pelota. Esto es arco. Saque de meta. Cerca de arco. Queremos agradecer a Unitienda. Te voy a pasar el Instagram, así que arroba unitienda.ar y su web www.unitienda.com.ar. Va Belén, va Bianchi, pega el puntinazo a las manos de la arquera de Pacífico. Esto vuelve a ser salida del arco para ellos. Perdón, Unitienda. Vuelvo con nuestro no, arroba unitienda.ar. AR. Te digo qué hace esta gente de Unitienda, ¿no? Porque sí, claro. el nombre suena, puede ser que vaya por que lo descubras, pero te lo explico, así queda más claro. Va Pacífico, se va solo con la pelota, pega al arco, busca el paso en el medio, va Andrea, agarra la pelota. Cae la pelota, perdón, cae la jugadora. Cuando la señorita Gómez se hace de la pelota. Bien, va el cuerpo. Se adueña de Esa dueña la envuelve. la envuelve. Bueno, La cobija. te cuento lo que hace Unitienda. Sí, por favor. Esto es marketing digital y web. Mirá la palabra que te tiro, web hosting. Ulala. Upalala. Muy bien. Web hosting. En 3 pasos crea tu sitio web personalizado y profesional donde podés vender las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. 24/7 24/7 365 sería la nueva frase. elegante. Epa, 24/7 no me sale igual. No lo vamos a hacer. Preguntando. Bien. En 3 simples pasos. Mira, ¿sabes lo que tenés que hacer para que Unitienda haga todo eso? Ay, para que se viene Pacífico. Se viene Pacífico. Pasa. No hay falta. No hay falta. 3 simples pasos para estar 24/7 365. El primero, elegí tu diseño y envíalo con tus productos, ¿sí? Ok. Diseño y productos. Ok. Después, ellos te crean la tienda, ¿sí? La tienda web. Y después ya podés vender todo online. Listo. Es simple. Ah, un toque. Un toque. Al toque roque. Al toque rojo. Unitienda es tu socio estratégico. Al pique Enrique. ¡Epa! Lo voy a poner, ¿eh? Puede integrar tu empresa al mundo digital de manera efectiva. Contactate con Unitienda, no seas pavote, arrobalos, unitienda.ar, para que te envíen una propuesta evolutiva para tu negocio. También, si estás escuchando ahí y querés sumarte como sponsor del futsal femenino asturiano, podés mandando un WhatsApp, podés ir a @astrofutsalfem y contactarnos mediante Instagram para poder sumarte a este nuevo mundo.
Ya termina el primer tiempo. Cobra mal sacado. La pelota en movimiento. Vuelve a jugar rápido. Va Pacífico. Sale jugando. Va Vicky con el cuerpo. Y esto es finalizado el primer tiempo. Bueno. Nada, hay. Nada, rispideces, se juega con el cuerpo, entonces nada, se piden muchas cosas. Un café con leche, un sándwich de milanesa, se pide una tortilla española, ¿no? Se piden muchas cosas, pero nada llega. Nada llega. Qué feo. Bueno, te cuento, Luna, voy a seguir con mi machete. Te cuento que te puedes sumar al Centro Asturiano a ser partícipe de todas las ligas que tenemos, que por gracias a Dios. ¿Vos te sumaste? Yo ya me sumé. Bien. Bien, ¿hace cuánto te sumaste? Ay, hace poquito. Hace poquito. Pero no me contaron antes. ¿No te contaron antes? Mira, yo te ¿Pero cuento. ahora me lo contás? Te cuento, ven y sumate, mirá, ven y sumate al futsal asturiano. Tenemos inferiores, primera liga y primera, o sea, la de AFA, toda la liga de AFA que estamos jugando ahora. Ah, ¿No? Pero bueno, tenemos esas ligas para poder jugar, que te sumes. Así que nada, vení, desarrolla tu técnica, mejora tus habilidades y aprender nuevas tácticas de la mano de Asturiano. Venite, sumate a esta gran familia. de la mano. Del Asturiano. No, vení, sumate a esta gran familia. Tenemos Yo mucho me amor. sumé y lo recomiendo. ¿Lo recomendás? Sí. Como experiencia nueva que has tenido. Experiencia nueva. Estoy aprendiendo. ¿Estás aprend- No sé si estoy mejorando. No, pero. Pero lo intento. Exactamente. Si hay ganas, todo se puede. Vamos. Bien. Te cuento los entrenamientos. Mira, si tenés ahí a un amigo, a un niñe que quiera jugar, niño, niña, niñe, tenemos desde la séptima división para que se pueda sumar. ¿Y cuántos años es? Mira, séptima división es de 8 a 10 años. O sea, si naciste entre 2011, 12 y 13. Perfecto. Y los entrenamientos son miércoles y viernes. Si sos de categoría sexta, tenés ¿Y a qué entre... hora entrenan? Mirá, nosotros entrenamos miércoles a partir de las 6 de la tarde. Perfecto. Miércoles y viernes. ¿Te queda bueno? Sí. Te salís Ay, del pero cole. No tengo 8. Ah, no tenés 8. Bueno, tenés 11 y 12 años. También podés venir. No, tampoco. Escúchame, ¿tenés 13, 14 años? No, tampoco. También, ay, pero podés venir. Escúchame, ¿tenés 15, 16 o 17 años? Tampoco. Ah. Bueno, estás un poco grande entonces. O un poco muy chica. Bueno, si no, ¿sabes qué? Venite a entrenar con la categoría tercera, que son 18, 19, 20 años. Ay, no llego. ¿No llegás? No, estoy re vieja, ¿no? Bueno. Si no, vení a primera AFA, que es categoría libre a partir de los 21 en adelante. Ay, llego. ¿Ahí llegás? Sí. Bien. Y si no, puedes venir a primera liga, que encima tenemos en primera liga, que está jugando en estos momentos. Si estamos en ¿Cuánto va? simultáneo. Voy allá a checar cuánto está, pero... Contame. Bueno, si podés venir a primera liga, que tenemos la categoría única, primera y reserva. Perfecto. Bueno, y también nada, el club es muy grande. Mirá, ¿qué líneas aparte de futsal hay acá? ¿Qué se ve? ¿Qué se divisa? Muchas líneas. Bueno, pues entonces podés venir a hacer cualquiera de esos deportes que se ven en salidas. Vóley, handball, fútbol 11, patín, palestra, gimnasia artística, yoga. Y es para todos. Para todos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se olviden de seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y quédate suscrito a nuestro canal de YouTube para seguir con estos vivos. Acuérdense que estamos en la sede de Vicente López, Avenida Libertador 1081, provincia de Buenos Aires. Hasta luego. Argentina. Chao, me voy. Chao, nena.
micrófono activado. Bien, continuamos. Podés dejar de cantar ahora. Arranca, sí, no voy a cantar más porque se van las personas que están viendo. Arranca el segundo tiempo, pasa la China. Vamos a ver qué planea. Juega con Melo. Va Geller para adelante. Va por el medio. Remata. No remata, sí remata. Hermoso zurdazo. Ataja la arquera. Se va por el travesaño. Y esto es córner para Asturiano. Queremos agradecer a todos los amigos que nos están mirando. Bien Lula, que la rechaza con el cuerpo. Y podría ocurrir un milagro, pero no ocurrió. Vuelve a jugar para atrás. Me gusta la intensidad que estamos manejando. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Si a vos te gusta, a mí me gusta. Perfecto. Parece que bien la intensidad de los equipos. Vuelve a jugar Pacífico. Salimos. Sí, quiere conectar con el pivot, que el pivot está tapado justo atrás. Pide disculpas, levanta la mano. Tendría que haber estado ahí. Perdón, equipo. Momento Cordones. Momento Cordones. Auspicia este momento. Si sos sponsor, diríamos. Si vendés cordones, venite y tenés tu momento. Zapatilla, Claro. escuchame. Zapatillas, cordones, calzado. Oh. Bueno, va Geller. Juega el mano a mano, se anima, va para adelante, cruza el medio, Vamos, la bajan. piba. Vamos, gato. Oh, las pibas todavía. Gracias, no sé el nombre, lo vi. Va Melo, corta. Florcita Campos. Juega sola, la bajan. Es todo pelota, dice el juez. Va la China, le da pase de seguridad hacia atrás. Se la roban, pone el cuerpo y eso sí, falta, cobra el juez. Una hermosa falta a los 10 metros, un poquito menos, 8. ¿8 o 9? No, 8. 8, sí, porque estamos más para allá que acá. Es un 8. Ya voy a contar los pasos, ¿saben? No, confío. A ver, saltá. Pero en Ahí cámara. va. Así nos reímos. Tiro libre desde los 8 metros. Approach. Más o menos. Más o menos, siempre. Margen de error. Y juega Pacífico. Ya había empezado la jugada. Toca para afuera. Va Flor. Se guarda la pelota de la jugadora. Vuelve a guardársela. Va con zurda. La acomoda, le pega de zurda. Entra y es gol para Pacífico. Esto es un 3-2. Pasa esquinado. La señorita Jessica Delía no logra verlo. Y esto es 3-2. Juega la China. Vuelve a Asturiano a armarse. Vamos, chicas, que no decaiga, ¿eh? Que no decaiga esto. Luna, ¿querés comentarnos algo mientras yo hago esto? Estoy mal. Pero podés estar mejor. Sí. Nada que un gol pueda solucionar. No. Va Florcita, excelente para adelante, se la logran robar y esto vuelve a ser de Pacífico que ya está jugando con su ala. Vuelve para atrás. Juega con... no sé los nombres, qué feo. Floja la relatora hoy, ¿eh? No, pero no tengo los números. No estudió. Yo te digo que si esto sería lo que me debe de comer en la vida, lo aprendería, pero... Pero una Lo hago... Pero si quieren mandar algo acá, que llegue al Asturiano, que llegue para Vanessa o para la señorita Luna. Los nombres. Claro que sí. Vuelve para atrás. Juega la China el mano a mano. Le quedó larga. Pone el cuerpo. Va. No fue nada, dice el juez. Dale, China, vos podés. Acomodate, pegale por arriba. ¡Golazo de la China! Bien Lula que volvió a rejugar. Bien, ahí la conexión. Porto Arce. ¿Ves? Ahora estoy bien. ¿Estás bien? ¿Ya estás? Uno más. Uno más. 2. Y sí. Pide 2, pide 3. Y sí. Lo que pasa es que uno siempre quiere más. Más, dame más. Bien, seguimos, ¿no? ¿Cómo sigue esto? 3-3, ¿verdad? Verdad.
Piden al juez, exigen. Me pidieron, ¿no? Sí, sí, de una manera, ¿no? Fuerte. Fue fuerte. Lo sentí fuerte. 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 Una Siempre sola fuerte. palabra. Una sola palabra. ¿Cómo Fuerte. sería? Fuerte. Trome. ¿Por qué no? ¿No? Porque es fuego. De fuerte. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Pide que vuelve la jugada afuera. Va Lula. Cierra el medio. Va Geller. Casi que roba. Va. Quedó con la pelota Geller. Ah, no logra conectar con Porto. Esto es contraataque. Va Pacífico. Pega afuera, pega afuera. No pega afuera. Sí, pega afuera. Toca la arquera de Elia. Del Lía. Y esto es córner para Pacífico. Señora Agustina pregunta, ¿cómo le pegó la China? La No sé, Agus, mirá la red. Ahora vamos con la RP, Aus. Ahora vamos con la RP. Pega de afuera Pacífico. Esto se va a la altura del primer palo. El gol de la China, les cuento, para la fan de las chinas. De las chinas. ¿Cuántas chinas hay? Jugó. La China se vino de esta banda izquierda, ¿no? De la del asturiano. Pisó para adentro. La vio a Lula en el segundo. Le dio el pase. Lula volvió a jugar con la China. Y medio que sabía que la arquera ya estaba posicionada abajo. Le quiere dar de globito. La arquera se para, se reincorpora, toca los dedos. Toca, sí, rosa. Y en ese roce ingresa a la red y es gol de asturiano. Gracias a la China. Ustedes que lo estás actuando. Sí, sí, yo lo vivo. Se están perdiendo la parte. Es que uno en esto lo da todo, lo da todo, lo da todo. Perfecto. Bueno, toca con sus dedos e ingresa a la red y fue gol. Bueno, ya estamos pidiendo todo, que está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto sigue 3-3, empatado. Gol viene, gol va. Sigue Pacífico armándose. Piden que se junten con las marcas. Va Majo. Ha entrado la señorita, no me acuerdo el apellido muy bien. ¿Gambade es? Alguien corríjame si está el fan de Majo. Yo no te puedo corregir. Somos una... Si lo estás diciendo así, está bien. Está bien, bueno. Te apoyo. Entró la señorita Celeste Muñoz. Ingresa a la cancha. Alias la Colo. Alias la Colo. Ha ingresado en su puesto de pivot. Va la presión. Deja el giro, deja el giro. Va Pacífico por el medio. Hay enlace con pivot. Empuja, va a los brazos. Piden brazos. Piden brazos. Y la falta es para Asturiano a favor de Pacífico. Se están enroscando con el tema manos, ¿no? Como mucho se quieren abrazar. Viendo mucho, se quieren. Se quieren. Hay amor. El amor. El Es una amor. magia. Es una magia. Empiezan con los primeros movimientos Arminda Benítez. Va Pacífico. Otro tiro libre muy bueno para hacer. Pega de afuera Pacífico. Se pone la señorita Geller en el medio. Y esto sigue 3-3. Empatados. 3-3 ganó el Astur, ¿no? 3-3 gana el Astur. Pregúntame si... Bueno, bien. Continuamos. No, mirá, cantaste y nos bajan de seguida. No, chicos, vuelvan. Bueno, no vamos a cantar más. Fue un... Volvieron. Lo sentimos, pero... Perdonen. Ay, gracias. Prueba de afuera, remate afuera. Y esto es afuera. Vuelve a ser afuera. Pide derecha la jugadora de Liga. Bageler, roba. No llega a robar. Háblense con las marcas, chicas, quedamos ahí desfasadas. Va, avanza Pacífico. Gira. Va sin brazos. Siguen pidiendo brazos. La agarra Celes. ¿Qué hace? Juega con Majo. Majo, remátale vos. Bien, Majito. Era para que le pegue y le pegó esa pelota. Bien. Como diría Lucha, que está allá, le mandamos saludos, que está en primera liga en estos momentos. Esa pelota pedía remate y lo tuvo. En el viaje de pelota se escuchan muchas indicaciones de ambos lados.
Logra conexión con pivot. Se gira, no gira. Vuelve a jugar de espaldas. Pase de banda a banda. Vuelve Pacífico a pensar. Vuelve atrás. ¿Juega para adelante o vuelve para atrás? Juega para adelante. Juega de mano a mano. Interrumpe Chamo. Vuelo Pacífico al medio. Pelota a media altura. Va con los brazos. Deja la pata Celes. La señorita Muñoz. Y esto es tiro libre. Ya hay como... nada, como que no... Una pera. Sí. Se le dio en la pena. De haber escuchado la canción de Elegante. ¿Qué dice? Pero Pero no. Que es el no... efecto tarima. Sí. No es nuestra culpa. No. Nosotras somos. Nos dejamos llevar. Si nos ponen una tarima, Claro. ¿qué vamos a hacer? Pregúntame si... ¿Qué vamos a hacer? Ajedrez. Bueno, no. Ha sido una bajada de la señorita Celeste. Deja un poco la pata arriba, choca, la jugadora cae y se la da en la pera. Se la dio en la pera. Está ahí recuperándose, está sentida. Ahí está. Está pidiendo, como diciendo, bueno, basta de esto no da para más. Se le ve las manos. Sí, así, mirame las manos, así. ¿Lo mostramos? No, vamos a bajar seguidores así, a pique. ¿Cuánta timidez? No, es que esto es. Es esto. De acá sí, de ahí, cuidado. Bueno, otro tiro libre para Pacífico. Creo que estamos... La voz armoniosa. Claro. Re. Tiro libre para Pacífico. Pase de banda a banda, remata afuera, no. Deja el pie. Esto sigue. Juega para atrás Pacífico. Hay un tema de roce que Pacífico ya está o medio avanzado. Dice que sí. El juez se ponga las pilas, pero esto sigue normal. Vuelve Pacífico a armar. Llega enlace con pivot, se va por afuera. Esto es lateral para Asturiano. Asturiano hoy vestido de naranja con las pecheras. Porque si no eran las dos muy azules y el juez iba a confundir. No queríamos riesgos de equivocación. El juez y la jugadora, ¿no? Todos. Muy bien, todos. Pase a Belén Bianchi. Juega la doctora. Va para atrás. Va Melo con la zurda. Pegan dos jugadores Pacífico y esto vuelve a ser para ellas que se vuelven a armar. Busca pasa largo. Bien, Melo interceptando. ¿Le pega? No. Toma un segundo. Vuelve a jugar, vuelve a pensar. Arminda se lamenta, pero el mundo le dice que está bien. El mundo. Ese mundo. Bien, acá Pacífico, veo al cuerpo técnico hablando, pensando ahí, dando indicaciones. Vamos a ver qué se arma. Bien. Muestra un segundo. Perfecto, Belén. Bianchi cortando la jugada. Vuelve a entrar la señorita Florencia de Andrea. Pacífico se acomoda. Deja a Asturiano llegar. Marminda, se queda Flor. Andrea presiona, la pelota va al ala. Va Melo. Se tira con lo último la jugadora de Pacífico y esto es córner para Asturiano. Córner. Otro córner. Esperemos. A ver, voy a preparar la garganta. Te pide. Bien, perfecto. Jugada preparada, salió medio sucio. Y esto va a ser salida de arco para Pacífico, que ya está jugando, está tocando. Va Belén, roba la doctora. Gira de Andrea. Perfecto, de zurda. Como puede. Y llega la pelota de vuelta a la mano de la arquera, que ya está jugando. Empieza de vuelta Pacífico. Barminda, da despacio. Pacífico camina. Listo, no hay nadie. Me lo pide tranquilidad. Agarra la pelota.
Tranqui. Tapale los ojos. Pasa Belén. Queda corta la pelota, no importa, la agarra. Vuelve a jugar para atrás. Un pase de suela, de la acá, suela de allá. Juega Asturiano. Sí, sí, sí. Estamos ahí. Está pidiendo ahí el juez, por favor, calma. Calma, mi vida, con calma, que nada. Hoy es una noche... De guerra de canciones. De guerra de canciones, claro. Mamelo, pisa para adelante. Busca el remate. Plum. Se escucha el plum. Y esto vuelve a ser lateral para Asturiano. Vamos a ver. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, Bien, parece me gusta que que estemos sí. todos igual. Barminda, pega de afuera. Van las dos. Si pega de vuelta, vale. Bueno, no pegó de vuelta, pero es lateral para el Asturiano. Bien, buenísimo. Me gustó, ¿te gustó? Me gustó. Va Belén, intercepta. Sí. Ahí sí se fue. Yo pensé que no, pero sí. Yo pensé que no. Pero sí. Yo creo que no. Pero sí. Yo quiero que no. Claro. Pero sí. Vuelve al Marce Pacífico. Esto es lateral de pase. De pase. Iba a decir que se la pasó al ala, pero quería decir muchas cosas al mismo tiempo. No pude. No lo pude conectar. La sinapsis fue corta. Patrocinadores, ¿no? Mal. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que son Salud Global, Unitienda, Tromen Argentina y Trofeos y Medallas Poli. Puedes seguir confiando en el futsal femenino y bancarnos siendo sponsors de esta categoría de primera AFA. Vuelve a jugar Asturiano, se vuelve a armar, la tiene Arminda. Se gira, Arquera juega con Jessica, la agarra Ceci. Me pone nerviosa cuando empieza a contar. Busca tercer carril, va Belén, pisa para el medio o va para afuera, pisa para el medio, le pasa. Queda con la pelota, pasa Arminda, pasa Joa, vuelve atrás, ¿qué hace? Pasa Joa, a ver si se anima Joa, va de vuelta, le gustó, hermosa pared, se enrieda con la pelota y Chamo le queda lejos el remate. Velo acomodada. Pasa Arminda. Queda medio desordenado Asturiano. Ahí se vuelve a acomodar. Va Andrea. Bien, las dos. Van tres. Es un 3 contra 1. Vamos a ver qué pasa. Arquera, rebote. Rebote, Arminda pega con lo poco que queda. ¡Vamos, chicas! ¡Intensidad, viejo, dale! Se controló la relatora. No, intensidad, por favor, chicas. Estamos mirando la pelota. Hay que volver con todo, siempre. No es nada. Van las dos. Dale, Chamo. Va Chamo, pega de afuera. No entra. Es palo cuadrado. Esto fue el primer palo y se fue. Se fue. No fue, se nos fue. No se abrace, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Eso fue tremendo. ¿Vos lo podés creer? Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. El ¿Vos lo juez podés creer? se tira a una jugadora de Pacífico Que a mimir. a mimir. No, me parece que se le contracturó el gemelo y no supo cómo avisar de alguna forma. Quedó tirada en el piso, el juez paró. Qué feo es Cuando te agarra ahí tipo corriendo. el calambre. Pobre. Un saludo para la jugadora. Un saludo para la jugadora que está ahí. Ya está con hielo en su gemelo. Déjame ver cuál es. Derecho. Sí. No, izquierdo. Es el izquierdo. Está ahí elongando. Va Florcita. Bien, juega rápido Pacífico. Engaña con el cuerpo. Piden saque de arco, pero... O sea, piden córner, pero fue saque de arco realmente. Va Chamo. Si quiere puede. Claro que sí, si quiere puede. Muy bien girando. Muy bien, sí. Muy bien girando y pegándole al arco. Increíble lo que acaba de pasar, ¿no? Algo inexplicable. Estoy mal.
Es como el gol donde creen que Maradona... en el... Diego. Acá pasó algo como medio... ¿Cómo decirlo? Supernatural. Y lo de... Punto. Y cierto. Pero muy bien, muy bien. Voy a hacer lateral. Muy bien. Voy a hacer lateral para Pacífico. Vole. Todo a foja cero. Esto sigue 3-3. Y estamos... ¿Cuánto faltará, Lunita? ¿10 minutos? Como mucho. 7. Como un montón. Como un montón. Así que... Estamos al término de... este segundo tiempo. Ahora si se acerca el juez le voy a preguntar cuánto va. No que está enojado. Se le fue Largamelo. Remata. Busca el segundo palo. Entra la jugadora de afuera. Jessica dice que no. Jessica dice que esto es 3-3. Juega por el lateral. Se da vuelta ante Andrea. Remate. Busca la pelota. ¡Gol! Vienen dejando todo. ¡Oh! Excelente conexión entre Belén Bianchi y Flor de Andrea. Esto es 4-3. Gol, lo A grita favor. Agustino. Agustino también grita. Fue de Jessie. Fue de Jessie. Fue todo Jessy, ¿no? Yo lo vi. Fue de Jessie. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. Se lo damos a ella entonces. O del Diego. Uf. Fuá. Diego. Esto es 4-3. No sabemos de quién fue el gol, pero sí sabemos que ¿sabes qué? Que fue gol. Para el asturiano. Para el asturiano. Entonces nos cambió el marcador y va 4-3. 4-3. Una- ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo me gusta ganar? Agradecemos a todos los que están mirando. Gracias. Espero que nos estén siguiendo ya en todas las redes que les nombramos. Va Pacífico, no se quiere quedar atrás. Quiere que el tanteador vuelva, aunque sea... Mi amiga Yamila sigue en la transmisión. Sigue, vamos, Yami, gracias. Sigue esperando su cajón de birra. No, Pregunta pero... cuánto vale. Esta vez decilo bien. 4-3 va ganando Ya está, ya lo contestó Asturiano. Agustina. Ah, bueno, bien. Boluda, Bueno, te llego va a dejar tarde. sin trabajo. Llego tarde, ¿eh? Me pasa siempre, es la vida. Sigue Pacífico. Toca. Busca el pase al medio, no. Melo le dice que no, que va a tener que esperar un poco más para ese Fanática pase. del bien de Jessie. Bien. No, es más cantado, boludo. Bien. Ahí como... No, es más es. Más, ¿eh? Bueno, ahora lo... está bien, está bien. Ah, pero vamos a prestar Estoy atención. En casa. En el baño. En la ducha. ¡Eso! ¡Bien! Bien. Te salió mucho mejor. Dame 2 minutos más y ya... igual me sale. Sí. La tele para Pacífico. Modo Jessie. Toca. Pelean con el cuerpo. Van con los brazos. Va Melo. Vuelve a jugar para afuera. Esto es córner para Pacífico. Vino como una brisa fresca. Yo no sé si descendió la temperatura a 30 grados desde que vi la luz del sol. O está lloviendo. ¿Alguien puede decirme? No está lloviendo, listo. Chequeado por nadie, yo digo que no está. Perfecto. No, pero estoy con la bici, Estando ¿viste? en el mismo lugar techado que vos, voy a decir que Va Florcita, se anima sola, recorre la cancha, pase para Vicky, que le queda, no la puede controlar, se va afuera, esto es saque de arco para quiero Pacífico. un tercer gol de Flor. ¿Vos querés un tercer gol de Flor? Yo pido un tercer gol de Flor. ¿Dónde se firma para eso? Acá. Acá, firma. Perfecto. Buena firma, ¿eh? ¿Viste? Ojo que no la lleves a que la investiguen porque van a salir un montón de quilombo. Vanita. Se cae Vicky, pisa la pelota. Vicky lo dio todo. Vicky lo da todo, No Flor lo da saltes, todo. no saltes. No, es que estoy por saltar porque yo cuando sea grande quiero jugar como Flor Campos. Pero ya sos grande. No soy grande. ¿No sos grande? No, me falta. No me gusta esa... Tu DNI no dice lo mismo. No me gusta tu tono de voz. Perdón, me Te desubiqué. desubicás. Baja un escalón.
Ahora bajón escolar. Tumba la cámara. Túmbala. Estamos muy cansados. Sí, 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 es sábado. Bien, se vuelve el asturiano. Vuelve a girar. Busca la pared. No la llega a encontrar. Va de vuelta Melo. Bien, Vicky, exante con el giro. A ver si es el gol de Vicky. Casi que es el gol de Vicky. Casi que llegó el gol. Y mira, en el ángulo de... Vaya ustedes. Esa gravedad sí se puede ver. Exactamente, casi... Yo digo que Newton estaría orgulloso. ¡Bien, Jessica! ¡Bien! ¡Bien! Jessica dice que no, que esto sigue 4-3 a favor de Asturiano. Pacífico se arma, hace la cortina. Pide que no juegue con los brazos. Para que remata afuera. Anita seguida. Che, Anita va, se acomoda de vuelta, marca de Flor. Remata de afuera. ¿te pusiste Y listo. caladril? Porque Vicky la acaba de picar. ¡Upa! Se picó, se Cardio, picó. le- Yo traje off, ¿es lo mismo que Galadriel? No, caladril. Ah. Caladril, Empuja de atrás, no cobra la falta o si la cobra, sí, cobró, claro que sí. Empuja de atrás, Vicky, Sí. a los gritos. Córrela, juez. Y funcionó. Preguntame si joder. Y le dijo que sí. Y esto Que es de vuelta. Tiro libre de Asturiano. Don Comedia. Don Comedia. Yo creo que, Agus, vos que estás del otro lado, todo el que viene de este lado de la cámara viene a sumar, siempre. Siempre se suma. Va la China. Pregúntame si... Y le metemos. Agus, ¿Te gusta cómo cantamos? Agus, queremos O opiniones. paramos. O paramos, sí, no. Yo Va a decir creo que paremos. que Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo también lo estoy sintiendo. Pero tenemos como 3 segundos para seguir cantando hasta que Agus nos conteste. Bueno, no, vamos a ver el delay. Acá piden una falta, no pasa nada, sigue igual. Va Pacífico, juega por el lateral izquierdo. Agárramelo. Todo aire. Vámelo, se encara sola. Va la China que llega. China del segundo. Se disputa la pelota. Cae Melo al piso. Y va la jugadora de Pacífico. Afuera el travesaño le dice que no y la agarra Jessica. El travesaño dice que no. Y Jessica agarra la pelota, la envuelve, se la queda en sus manos. Casi que se chapa la pelota. Qué nervioso. Agus dice que veníamos bien. Bueno, bien. Pasaron bien. cosas. Pasaron cosas. Dice que no cantes más, que sos una muerta. Bueno. No, mentira, eso lo digo yo. Está bien, igual lo iba a tomar como de quién viene. Va Jessy. Conecta con Vicky. Vicky tira para arriba y se va para el alto de la pelota. Pero podés moverlo. No sé si querés jugar ahí. Me da miedo tirar No, todo. entonces no. Cuidado. Sí. Es una relación cuidada entre cámara y quien filma. Anonymous, que tiene acá la máscara. Va Vicky, logra robar pelota, se la da a la China. ¿Pasa Vicky? Sí, pasa Vicky, con la zurda Vicky. No llega, gira, la agarra Pacífico. Bien, Vicky. Cobra la falta, Vicky dice que no. Yo también digo que no. Pero yo digo que no tampoco, pero bueno, cobra la falta el juez. ¿Y qué le vamos a Pasa hacer? que también, nada, como estábamos, se pide mucho, hay como mucha fricción, avisa quinta falta. A partir de la falta que viene, ¿sabes No qué me la pasa, Lu? contés. ¿Qué pasa? Yo te cuento. La sexta, tan. Tambores. Sexta falta. Cobra cualquier cosa, bien, Nati. Eso no lo podíamos decir, lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo. Ustedes están viendo del otro lado, pueden opinar o no. Como se sientan- ustedes son libres del otro lado. Nosotros acá somos seres que estamos tratando de... Se toca, se abrazan, se cae. Nada. ¡Sigue! ¡Ay! ¿Sabés que la tocó con la mano, no? Sexta falta, ahora sí. Esto es un tiro libre. Sí, porque igual la mano no es falta, dicen algunos. Podemos empezar una encuesta, ¿no? Yo digo que alguien me diga si la mano es falta para cobrar. La mano no es falta. Para mí no tendría que ser. Para mí tampoco. Yo que trabajo en un torneo amateur, la mano no es falta. No sé cuánto como falta. ¿Está chequeado que la mano es falta? Voy a... Chequeámelo. Chequeámelo. Flor, ¿la mano es falta?
La mano no cuenta como falta, acá tenemos Otro voto el a favor. público con voto a favor de que la mano no es falta. Majo, usted con sus años de experiencia, ¿la mano es falta? Majo, Te ignora Majo, Majo, te ignora Majo. ¿la mano es falta? Estoy preguntando, ¿la mano es falta? ¿Pero es falta? Tengo dos no, tengo un no sé. Y yo te doy un no. Va Jessy, Sí es falta, pone Cele Dundic. Cele Dunich, Y Agus también. Agus también. Ay, no. Qué nervioso. Vamos Jessy, vamos Jessy. Sí, Jessy. ¡Vamos! Se escuchó el famoso Quiricocho del banco. El famoso Quiricocho del banco. Me sale bastante bien. A ver otra vez. A la una. Bien. Pará, a la una. A la dos y a la tres. ¡Bien! Pueden pedirnos que lo grabemos para que suene cada vez que les llegue un mensaje de texto. Despertador un bien. ¿Te despertás? ¿Despertás bien o mal? ¡Bien! De vuelta Pacífico, busca la igualdad. Agárramelo, se va sola. Tiene dos. Deja una. Van tres. ¿A cuál elegís? Van tres, van dos. Gíramelo. Dale, China. Se quedan todos mirando la pelota. Tiene que volver Asturiano. Este es el momento. Va Pacífico, pega de vuelta. Busca el segundo palo. Se cae Jessy. ¡Bien! No, fue muy arriba eso. No, pero. Porque fue Me bien. emoción. Ay, pero lo sentí que era un bien así. Está bien, me gustó, pero no era el de Porque. No. Era un bien de vamos, no bien de Jessy. Va Pacífico. Rematada afuera. Saca Vicky. Y esto se terminó. 4-3. Codema. Muy bien. suscribirse. No olviden de suscribirse. Queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que son Salud Global, Salud global. Unitienda, Unitienda. Tromen Argentina Trome en Argentina. y Trofeos y Medallas Poli. Y trofeos y medallas. No se olviden que la familia de Asturiano los espera si quieren hacer futsal, dedicarse a este hermoso deporte. Pueden venir a Avenida Libertador 1081 en la zona de Vicente López y sumarse a todas las categorías que tenemos. Nada, desde acá la saluda la negra y Luna con más onda. Luna. Ah. Bien. Adiós. Esto ha sido todo, adiós. Chau. A la cruz. Chau.